Bueno, hola a todas y a todos, buenas tardes y bienvenidos un día más al canal de Twitch del Consell Valencià de la Juventud. Hoy, otra vez por fin, volvemos con nuestro programa Irresponsables, que lo iremos haciendo, como ya sabéis, de manera periódica y con el objetivo de acercar, sobre todo a la gente joven, la política valenciana y también figuras importantes en el mundo de la política de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a charlar y vamos a pasar nuestro test de generación Z a Juan Carlos Caballero, diputado del Grupo Parlamentario Popular en Corts y también presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme al Twitch. La verdad que es la primera vez que me encuentro con un formato como estos. He seguido varios programas, pero nunca he participado como protagonista, o sea que la verdad que estoy encantada de que me deis la oportunidad. No, gracias a ti por dejarte liar en nuestro Twitch. Ya veremos si a lo mejor ya no vuelves, pero yo creo que sí, nos vamos a portar bien. Espero que sí. Mira que como le cojamos el gustillo, Ya, estamos aquí todas las semanas enganchados al Twitch. ojo, ¿eh? Un programa, una sección del programa. Te tomo la palabra. Pues nada, antes de empezar, como siempre, queremos recordar rápidamente a la gente que nos está viendo el porqué, ¿no?, del nombre del programa y por qué surge la idea de hacer Irresponsables desde el Twitch del Consell Valencià de la Juventud. Como la mayoría ya sabéis, siempre nos gusta utilizar el Twitch y el resto de nuestras plataformas para pues, acercar todo el mundo de la política valenciana a la gente joven y hacerles conscientes, ¿no?, y de los procesos políticos y hacerles partícipes de la vida política de la Comunidad Valenciana. Y en concreto, este programa de Irresponsables surge con el objetivo, ¿no?, de un poco apropiarnos de este adjetivo que nos llevan diciendo a las personas jóvenes durante varios meses, ¿no?, también a raíz de toda la pandemia, pues como que siempre se nos ha señalado a la gente joven como los grandes irresponsables, ¿no? Y siempre se ha visibilizado los comportamientos de una parte de la población joven que para nada representa, como ya sabemos, a toda la juventud. Entonces, hemos dicho, pues sí, somos tan irresponsables que vamos a hacer un programa en Twitch hablando de temas de actualidad y de un poco también de temas de juventud con diferentes personajes de la política valenciana para también un poco que nos comentéis la perspectiva que tenéis sobre cómo está la juventud ahora y qué tendríamos que hacer, ¿no?, para mejorar un poco la situación. Así que sí, somos muy irresponsables y por eso pues lo vamos a demostrar, ¿no?, de todo lo irresponsables que somos. Entonces, pues nada, antes de pasar a la primera parte, sí que me gustaría, Juan Carlos, que un poco nos contaras, porque eres una persona que lleva ya bastantes años en política y que empezaste bastante joven. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cómo te picó un poco la curiosidad, ¿no?, para entrar en el mundo de la política y qué te hizo involucrarte más activamente. Bueno, pues efectivamente, la verdad que entre joven, ¿no? Y bueno, y ahora ya casi estoy a punto de dejar de serlo. Tengo 31 años, aunque bueno, se considera hasta los 35, ¿no? El carnet Chove me lo quitaron este año. El día que fui a pagar con el carnet Chove que había utilizado toda la vida y de repente me dicen, no, que no funciona, debe estar. Y digo, no hay fondos, no puede ser. Y el caso es que ya no podía utilizar esa tarjeta porque ya había pasado la etapa de juventud, ¿no? Pero bueno, la verdad que Juan Carlos Caballero, pues bueno, desde pequeño pues siempre había tenido más que inquietudes políticas que le había gustado el involucrarse, ¿no?, en el entorno de la sociedad en la que vivía, pues seguía los debates, seguía muy de cerca lo que ocurría en mi ciudad, en mi comunidad autónoma, en mi país, pues de pequeño me gustaba también estar al corriente de todo lo que pasaba alrededor de nuestro entorno, leer la prensa, seguir incluso los debates de política general en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y
Y bueno, poco a poco, pues en clase también, pues oye, ¿quién quiere ser delegado? Bueno, pues ahí siempre estaba el friki de Juan Carlos Caballero que decía, venga, va, yo me animo a ser delegado de clase, ¿no? Y luego, pues en la universidad ya participé también dentro del movimiento estudiantil, dentro de un sindicato de estudiantes en la Universidad de Valencia. Fui miembro de la Junta de Derecho, fui delegado también de clase, fui miembro de los ADRs y bueno, y en paralelo también en la organización de Nuevas Generaciones, de la que soy presidente, pues bueno, pues un día decidí dar el paso de presentarme al Congreso de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana. Tuve el respaldo de mis compañeros. A los 4 años convocamos otra vez el Congreso y fui elegido nuevamente de forma asamblearia por todos mis compañeros y hasta aquí. Es decir, ya no me voy a volver a presentar al Congreso de Nuevas Generaciones. Oye, qué bien. No, está muy bien porque además yo creo que así también se demuestra que los espacios participativos, ¿no? Donde las personas jóvenes tengamos voz son súper necesarios y te pueden dar la oportunidad de darte cuenta de algo que puede ser tu vocación, ¿no? De aportar para cambiar la realidad que te rodea. Muy bien, muy bien. Un buen background. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a empezar con la primera parte. Ya sabes que nosotros nos gusta hacer como dos partes, ¿no? La primera un poquito más informal para conocer un poco más a Juan Carlos, no tanto el diputado o el presidente de Nuevas Generaciones, sino la persona. Y luego ya vamos a hablar un poquito más de temas políticos, ¿no? Y sobre todo también de qué pasa con la juventud ahora mismo, qué podemos hacer, ¿no? Y también creo que es algo interesante ver también qué se está haciendo ya, ¿no? Entonces, no sé si estás preparado, pero vamos a empezar con la parte informal un poco. Lo intentaremos. Esta es la parte difícil realmente. Esta es la que tienes que alcanzar ahí el nivel. A ver, primero vamos a empezar bastante fácil, ¿no? Porque estamos diciendo, pues, que al final también yo creo que hay como una idea generalizada en la población de a veces despersonalizar a las personas que estáis en política, ¿no? Entonces también para acercar un poco y para conocerte un poco más, pues te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Entonces, la primera, muy fácil. Una canción que nos recomendarías a todas las personas que nos están viendo que escucharan, sí o sí, que no nos podemos perder. Bueno, a mí ahora me inspira bastante Carlos Adnes y me encanta la canción de Aloha, que es la que ahora mismo está triunfando en Spotify y en todas las plataformas de música, que es una canción que a mí me da muy buen rollito y que estoy deseando tomarme un mojito en una playa de la Comunidad Valenciana escuchando esa canción y viendo a los amigos, ¿no? Muy de verano, ¿eh? Muy veraniego, Carlos Sadness. Yo creo que todos necesitamos, ¿no? el verano, porque hemos pasado momentos muy complicados, especialmente después de diciembre, ¿no? Cuando vino la tercera ola que fue letal aquí en la Comunidad Valenciana, incluso volvimos a estar un poco cerrados, ¿no? Y la actividad comercial y la actividad económica estuvo cerrada, pero tenemos ganas ya de salir, de poder encontrarnos, de encontrarnos también con las medidas mucho más relajadas, porque ya afortunadamente pues ya han vacunado a nuestros abuelos, están vacunando a nuestros padres y bueno, yo no sé si a partir de julio pues ya decían que iban a vacunar entre los 30 y 40 años, pero en fin, por lo menos vernos con una sensación de mayor seguridad y de mayor tranquilidad también para nosotros, ¿no? Porque aunque digan que somos irresponsables, no, la gente joven, desde luego, durante toda esta pandemia hemos tenido muy en cuenta las situaciones personales y sobre todo la situación de nuestras familias. Totalmente, totalmente. Y yo creo que sí, que hace falta ya. Creo que estamos todas y todos ya como deseando poder salir, además aprovechando el verano. Y yo creo que la canción a mí me encanta también. Es canción, bueno, todas las de Carlos Sadness son perfectas para ahora veranito, verano, playa y reencontrarse con amigas y amigos. Genial, genial. Muy bien, de momento alcanzas el nivel, muy bien. Muy relacionado, porque además yo creo que por lo que hemos estado hablando puede ir un poco por la línea. ¿Cuál sería tu plan perfecto? Wow, pues mi plan perfecto efectivamente va muy relacionado con lo que estábamos hablando. Para mí, los condicionantes que debería tener un plan perfecto es la playa, el mar, el atardecer, los amigos y una buena cerveza fresquita. Muy bien, muy bien. Para mí ese es uno de mis planes perfectos, sea donde sea. Pero si tiene esos condicionantes, es el plan ideal. Sí, además de verdad. ¿Eres más de playa o de montaña? ¿Te gusta más la playa o la montaña?
A mí me encanta el mar, pero he de decir que yo veraneo en la montaña. Quizá no sé si por eso de que siempre a uno le gusta más, no le llama más lo que no tiene, ¿no? Pero es verdad que yo veraneo en la montaña, en un chalet en la Sierra Calderona, Qué guay. pero me encanta la playa. O sea, yo en verano necesito irme, bajar a las marinas, a Denia, a Javea, a Benitachell, Altea, Calpe. Me encanta Baleares, las Islas Baleares. O sea, Sí. las necesito visitar todos los veranos. No hay verano que pase que no las visite y me encanta. Es muy guay. Sí, a mí me pasa un poco igual, yo creo. Yo también siempre que tengo que viajar en verano, sí que me voy siempre al norte, también por lo que tú dices, ¿no? De que parece que vamos a lo que no tenemos, al frío, tal, no sé qué, pero luego siempre tiene que haber esa parte de playa y aprovechar los sitios fabulosos que tenemos, que eso la verdad es un lujazo. Vale, un libro que no podemos dejar de leer. Un libro que nos recomiendas que, vamos, que no tiene por qué ser tu favorito, pero un libro que tú creas que es de recomendar. A mí me gusta mucho Santiago Posteguillo y a mí me encantó y me flipó Yo, Julia. De hecho, ahora tengo que acabar, me estoy leyendo el segundo, son dos, Yo, Julia y Julia, Reto a los Dioses. Y la verdad que me cambió mucho la concepción, ¿no?, de este tipo de novelas. Y me pareció, además, visto desde el punto de vista femenino, ¿no? Creo que es una mujer con garra, ¿no? Porque siempre que se escribe o que se lee novelas de este estilo, pues siempre se suele poner en valor la figura del hombre, ¿no? Del luchador, del gladiador y tal. Y aquí, ¿no?, se ve desde el punto de vista de una mujer con una fortaleza increíble, con una capacidad, un talento, una mente, estrategia brutal, ¿no? Y la verdad que lo recomendaría. Qué guay, no lo conocía, así que me lo apunto porque además Jorge, nuestro técnico de comunicación que está por ahí entre bambalinas, también ha dicho que él también se lo está leyendo. Así que tenemos ya dos avales, así que genial. Vale, pues otra pregunta. También de recomendaciones va la cosa, ¿eh? Comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? De esta que no puedes no comer, vamos, que... A mí me encanta, me flipa el salmón. Ah, Entonces, sí. cualquier plato que lleve salmón cocinado de cualquier manera, ese es el que siempre cae de la carta. Puede ser, bueno, si es sushi, me encanta el sushi. Y el sushi de salmón me encanta. Pero si es un salmón a la plancha, me encanta. Si lo hacen en pocket, si es una ensalada de salmón ahumado, en cualquiera de sus variantes, para mí, mi comida, digamos, favorita tiene que llevar salmón sí o sí. Luego ya le incluyes el aguacate, le incluyes otros ingredientes, pero el salmón podría comer y alimentarme básicamente de salmón. Es un alimento que o lo amas o lo odias, ¿no? Porque yo también conozco, a mi hermana también le encanta. Yo no puedo con el salmón, la verdad. O sea, es una Yo cosa tengo un compañero de trabajo, un compañero diputado, Alfredo Castelló, que justo esta semana estábamos hablando, él le encanta pescar y se había ido el fin de semana aprovechando ya digamos, las restricciones de movilidad y se había ido a pescar a Asturias y dice, yo iba por los salmones y yo digo, ostras, pues me encanta el salmón, a ver si me traes uno. Me decía, lo que te estás comiendo tú de supermercado no tiene nada que ver con lo que pesco yo. Y digo, pues mira, no lo quiero saber porque como seguramente no vaya a comer habitualmente el salmón pescado de tal, pues prefiero seguir tomando el salmón de piscifactoría y así seré feliz. Acostumbrado para no probar lo excelente para luego no pegarte el bajón. Efectivamente. Vale, ya por último, así en la parte de recomendaciones y un poco más sobre ti, un lugar de la Comunidad Valenciana que tenemos que visitar. Hombre, Valencia lo tiene todo. Yo soy de Valencia, en fin, no puedo decir otra cosa, ¿no? Yo os diría que, por ejemplo, ya que estamos en Valencia y que estoy en las Cortes, pues os diría, si, por ejemplo, que visitaseis el Palacio de las Cortes Valencianas. Está en un entorno y en un enclave mágico dentro de la ciudad vieja de la ciudad de Valencia. Es el Palacio de los Borgia, es una maravilla de palacio y, sobre todo y más importante, pues todos los condicionantes que tiene, ¿no? Al final es la sede de la soberanía popular de los valencianos, es la cámara de representación de todo el pueblo valenciano. Y allí se toman decisiones súper importantes que nos afectan a todos, ¿no? Por tanto, bueno, pues diría
la ciudad de Valencia, porque ya te digo, tiene playa, tiene puerto, tiene un casco histórico precioso, una plaza de ayuntamiento, bueno, cada vez más cuestionada, eso sí, pero la ciudad de Valencia la verdad que es una maravilla. Sí, la verdad es que Sus sí. barrios, Ruzafa, el Cabañal, cualquier sitio que visites de Valencia, encuentras rincones encantadores. Además, de verdad. Luego pasear, a mí me encanta pasear de noche por Valencia. Es una Ujú, cosa súper bonita. Yo que sé, por el Carmen, por ejemplo, me encanta pasear ujú. de noche las callecitas y tal. Muy buena recomendación. Y lo de las Cortes, obviamente. Yo creo que además todo el mundo, o sea, de la gente que vivimos cerca de Valencia, ¿no? Yo soy de Cuart, que está súper cerca de Valencia, como que todos siempre en el cole nos han llevado de excursión a las Cortes, porque es como, obviamente es un sitio que hay que conocer, que hay que acercarse y creo que no sé si ahora estaban parando las visitas, pero ahora dentro de poco creo que las volverán a retomar. Así Sí, que ahora mismo por el tema de COVID está bastante restringido y las visitas al hemiciclo de momento creo que no se pueden hacer por el cumplimiento del aforo claro. y sobre todo por mantener la distancia de seguridad de los grupos que lo visitan. De hecho, los periodistas a día de hoy ocupan la tribuna de los invitados para poder seguir la Claro. sesión de control y las sesiones plenarias. Pero bueno, cuando se pueda, encantado de recibiros. De todos modos, he dicho Valencia, además yo soy de Valencia, pero podría decir cualquier rincón de la Comunidad Valenciana. Si me fuese a playa, pues ya lo he dicho, Claro. iría a Las Marinas, Denia, Jave, Benitachell, pero en el interior tenemos lugares maravillosamente bonitos, ¿no? Toda la provincia de Castellón, cualquier pueblo que visites es espectacular. Si te vas al interior de Valencia, por ejemplo, Requena, que yo he tenido el orgullo de ser pregonero de las fiestas de la vendimia de Requena y ahí me acogieron estupendamente bien, se come estupendamente bien y también se toma un vino que ya, vamos, la envidia de toda España y de todo el mundo. Además, de verdad, es que es lo que hablamos, ¿no? Que tenemos de todo. O sea, tenemos la playa, la montaña, la gastronomía. La verdad es que estamos, vamos, no nos podemos quejar para nada. Vale, pues ahora vamos a pasar. Yo creo que esta es la parte más difícil de todo el Twitch. Así que, a ver. Vamos a hacerte unas preguntas, porque claro, estamos hablando de juventud, de jóvenes y tal, ¿no? Y muchas veces las personas jóvenes, pues, yo qué sé, vamos a sitios y tenemos que adaptar nuestro lenguaje, porque, ¿no? Porque tenemos un lenguaje demasiado, la jerga, ¿no? Joven, pero también mola, ¿no? Que vosotros y vosotras os adaptéis a nuestro lenguaje. Entonces, te voy a hacer unas preguntas sobre cosas pues de jóvenes, ¿no? Entonces, a ver cuánto manejo tienes de todas las cosas que se llevan y cómo de generación Z eres, cómo de Z eres. ¿Vale? ¿Estás preparado? Dispara, dispara. Ya veremos. Vale, la primera es fácil. Es si tienes TikTok y en el caso de tenerlo o de no tenerlo, si has hecho algún trend de TikTok, alguna de los vídeos de moda de TikTok. Vale. Tengo TikTok, pero lo tengo tapado. Es Oh, decir, lo tengo para cotillear. Soy el típico que veo, me encanta ver los vídeos en TikTok, pero que yo en cierto modo soy algo eh, extrovertido, pero tímido también para hacer determinados vídeos, ¿no? Pero sí que he hecho algún vídeo. Lo que pasa es que no lo he subido, no lo he claro. colgado, de consumo interno. Sobre todo, especialmente con mi perro. Yo tengo un perro que Ah, es una maravilla, Dante, que es un husky siberiano. oh, qué chulo. Y, y bueno, he hecho mogollón de TikToks con él, pero la verdad que él sería el protagonista de mi TikTok, yo no. Claro, oye, pues a lo mejor te harías famoso en TikTok por él, ¿eh? Ojo, ¿Mm? plantéatelo, que si no te sale bien lo de la política, a TikToker con... Total, yo TikTok no lo sé, pero desde luego las fotos que más triunfan en mi Instagram y las stories son las que sale mi perro, ¿eh? Y es por el perro. Es que... Pues ya sabes, ahí hay un nicho de Un mercado. mito. ¿Mm? Vale, la segunda pregunta. Ahora que se lleva mucho, ahora estamos muy entre la gente joven, ¿no? Se lleva mucho todo el tema de la astrología, el horóscopo y tal, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar qué signo del zodiaco eres y también si crees en todo este tema de la astrología, el horóscopo, si alguna vez te lees el horóscopo y te fías o no, o qué. Pues yo soy Virgo, nací en septiembre, el 7 de septiembre, como la canción de Mecano. Y bueno, del año 89. Como ya he dicho mi edad, no hay ningún problema. El año 89 para mí es un año espectacular, un año que además históricamente fue el año de la caída del muro de Berlín. Por tanto,
en fin, del triunfo de la libertad y de lo cual me siento muy orgulloso. Soy Virgo, no, especialmente no creo mucho en el horóscopo, si te soy sincero. Sí, veo a Esperanza Gracia en Telecinco, cuando típico que te quedas dormido y de Sí, repente te típico, despiertas sí. a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y te sale esta señora ahí leyendo el horóscopo. Pero la verdad que no lo suelo seguir mucho. Sí que es verdad que en la prensa a veces cotilleando, pues por curiosidad, dices, a ver qué dice. Y la verdad que me preocupa porque, oye, siempre acierta, ¿no? Pero luego hablas con otros y también acierta. Entonces yo no sé, en fin, cómo elaboran el horóscopo, pero bueno, algo de verdad tiene que tener. Sí, algo hay ahí, sí, sí. Yo la verdad es que tampoco estoy yo muy puesta ni nada de eso, pero mis amigas, un día que quedaron y yo no quedé con ellas, y luego de repente a la siguiente vez que quedamos, estaban todas hablando de la carta astral, de no sé, de dónde estaba el sol el día que naces, la hora que... Y yo dije, me estoy agobiando, no estoy entendiendo nada, pero vamos, que por lo visto ahí hay también una ciencia, una cosa ahí. Bueno, y vamos a una de las preguntas difíciles para ver si de verdad eres digno de ser, o sea, de manejar la jerga joven o no. Entonces te voy a decir 3 palabras que son palabras que la gente joven utilizamos, ¿vale? Y entonces tú me vas a tener que decir el significado de cada palabra, ¿vale? Si sabes lo que significan. Y si no lo sabes, puedes inventártelo. En plan, ¿a qué te suena? ¿Vale? ¿Vale? Vale. La primera palabra es pana. Pana. Sí, pana. Y no es el tejido. No, bueno, efectivamente, el tejido no es. Pana es como chaval, ¿no? Sí, Así sí. me suena así a reggaetón, Sí. ¿no? Es como, Total, sí. es una palabra muy latina, ¿no? Sí, exacto. No sé si Significa he acertado. como, sí, tal cual, significa como amigo, en plan como chaval, pero más de amigo, ¿no? De colega o algo así. Y Ujú, es venezolano, es una palabra venezolana. ujú. Así que sí. Y de hecho, yo creo que la primera vez que lo escuché en una canción de reggaetón, no sé de quién, pero Efectivamente. algo así, sí, sí. Vale, muy bien, Oye, perfecto. uno Oye, de uno, ¿eh? de momento muy bien. Vamos a la segunda. Esta es muy famosa, así que si no la conoces, me preocuparía, ¿eh? Porque esta es muy famosa. Vale. eh, te lo digo como se lee. No sé si se lee así, la verdad. Pero, o sea, no sé si se dice así. Pero, BAE. B-A-E. Me pillas. ¿A qué te Bae, suena? BAE. bae, No sé si se dice BAE. Bueno, no, es que no lo sé. ¿BAE? no sé, Algo así. bae, no sé, como no sea algo así, no sé. Es que, como no sea, va, o sea, que muévete, ¿no? O sea, BAE. aunque, pero, Tela, es complicado, complicado. Mira, BAE, ¿vale? Tal cual, el significado son las siglas de Before Anyone Else, en plan, antes que nadie. Y es como alguien a quien quieres mucho. O sea, se utiliza tipo, tú eres mi BAE, en plan, tipo, eres wow, top de amor, ¿sabes? es Algo así. too much, ¿eh? Sí, Sí, too much, eso, pero eso es de eso. yo, yo BAE no lo he usado, pero me consta que se utiliza. Así que ya, puedes usarlo, tú también puedes Vale, a incluirlo partir de ahora, en tu incluido vocabulario. dentro de mi vocabulario. Vale, bueno, te queda una. A ver si esta sí. Yo creo que sí. Esta también es fácil, la verdad. ¿Qué significa jazz? Jazz, Sí, pero jazz y no es la tipo música. Y, no la música, tipo Y-A-S-S. Así se lee, o sea, así se escribe. Jazz. Bueno, jazz es, bueno, una forma de afirmar, ¿no? O sea, quiero decir, cuando te preguntan algo es una forma de jazz, o sea, ok, ¿no? Sí, exacto. Es como, además con un tono de tipo alegría. En plan, cuando te alegra algo es tipo jazz. En plan, Sí, 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 toma. sí, 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 sí. Pues mira, yo ese también lo he utilizado, ¿eh? Sí, Ese sí que lo he jazz. utilizado, sí. Sí, 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 Ojo, sí, sí, ojo, sí, sí. ojo. Pues fíjate que yo creo que, bueno, a lo mejor sí. Sí, puede ser. Jazz. Puede Jazz. ser. Muy bien, oye, 2 de 3, muy bien. Oye, estoy súper aprobado, ¿eh? Estás Casi aprobado. rozando el sobresaliente. Bueno, la de BAE te ha faltado. Pero Bueno, bueno, va, es que ya es nivel top. pero también te digo que si alguna vez, y esto queda grabado, si alguna vez en alguna intervención utilizas BAE, yo te doy ya el sobresaliente y la matrícula de honor en Generación Z.
Bueno, eso es facilísimo. La semana que viene hay pleno. No sé a quién me voy a referir para decirle VAE, igual, no sé, al conseller de Economía, tú eres mi VAE, Tú eres mi o no bye. sé, porque siempre tenemos nuestra rivalidad, ¿no? Y siempre pues yo le digo, él me dice, en Pues fin, ya lo está. típico, ¿no? Pero Pues no sé ya si se está. podrá considerar mi VAE. Ahí, bueno, puedes decirle, eres un poco bye a veces, otras veces no, la verdad. Exacto. Muy bien, muy bien. Y ya vamos a pasar a la última parte de toda esta conversación un poco más informal, ¿vale? Y la última vez que hicimos el programa, que estaba de invitada Mireia Moyá, le dijimos, o sea, es un poco juego con, como siempre, ¿no? Con los estereotipos. Nos reapropiamos un poco de ¿Vale? los estereotipos y vamos a jugar un poco con ellos. Entonces, la última vez a Mireia Moyá le planteamos diferentes perfiles de estereotipos de jóvenes y nos tenía que decir qué persona del Consell podía ser cada uno de ellos. Le hemos querido dar una vuelta para que no sea siempre lo mismo y hoy te hemos traído típicas personas jóvenes del colegio, ¿vale? En plan, como estereotipos o jóvenes que actúan de una determinada manera en el cole. Entonces yo te los voy a ir diciendo y tú, de todo el panorama político, sin límites, me tienes que decir a alguien que tú piensas que podría ser ese perfil, ¿vale? Venga, va. Vale. Esta también es complicada, ¿eh? Esta es complicada, la verdad es que sí. Pero bueno, lo hacemos todo desde el cariño, eso también que conste. Así que, vale, el primero, ¿quién sería del panorama político? ¿Quién crees que cuadraría siendo el empollón de clase? El empollón de clase. Ujú. Wow, pues mira, yo pillaría a alguien muy cercano, además, muy cercana y muy querida. Y yo le diría a mi jefa, a María José Catalá. Ojo. Porque, pues sí, primero porque además creo, alguna vez que lo hemos hablado, me decía yo todo, todo. Y Onda, efectivamente qué fuerte. es una mujer que además siempre, siempre, siempre lo tiene todo perfectamente controlado, perfectamente estudiado. Le preguntas cualquier cosa y te sabe, se sabe los datos, se sabe las cifras. Ostras. Es algo que lo tiene todo en la cabeza y eso me imagino que también será porque ella también empezó recientemente muy joven, con 26 años me parece que fue alcaldesa de Torrent y luego consejera con mi edad, con 31 años de Fíjate. educación, ¿no? Y entonces yo creo que a la fuerza, por lo menos, ha tenido que ser y tener la cabeza muy bien estructurada para poder llevar una consellería como esa y un ayuntamiento como el de Torrent de más Totalmente. de 80.000 habitantes, ¿no? Entonces yo, con todo el respeto y todo el cariño y el aprecio que le tengo, creo que sería ella, pero por lo preparada que está. Claro, sí, porque se lo ha currado, vamos, que se nota que eso con el esfuerzo. Muy bien, muy bien. ¿Y quién crees que sería la típica persona que siempre se pela las clases, que nunca va a clase y siempre hace pellas? Ay, bueno, ese lo tengo clarísimo. Sí. Sí. Yo diría que es ese Rejón, ¿eh? Pero porque él tenía una beca que no, parece que no aparecía mucho por allí por clase y entonces pues digo, pues si no iba a la beca que tal, Se pues las a pelaba, ¿no? clase Claro. es el típico que se las pelaba. O sea, vamos a hacerse ahí voy a decir un piti por ser fino en el tal, pero bueno. Hacerse un algo, no sabemos lo que hacía el Rejón. Vale, vale. Si algún día invitamos al Rejón le preguntaremos para Sin esto. problema. Y le podéis decir que yo le dije que no pasa. Le diremos, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, no. Vale, ¿quién crees que sería la típica persona, que a mí esto de verdad me daba mucha rabia, que no dejaba los apuntes, que se hacía los apuntes súper bien y luego se los pedías y hacía ahí la 314 para no dejarlos? Ostras, Eso es difícil, ¿eh? A ver, esa es difícil. no Yo tiene le por qué voy ser a... algo malo, ¿eh? O sea, es Claro, porque si lo hago muy bien, pues no te lo voy a dejar para que te copies. claro. Pues fíjate, voy a tirar por alguien también de mi partido, pero siempre desde el buen sentido de la palabra, Sí, ¿vale? O sí. sea, por ejemplo, pues yo veo a Mariano Rajoy, registrador de la propiedad en 2 años, que estoy seguro que sus apuntes serían muy valiosos, pero que además es una persona que yo creo que cree mucho en el sentido de la justicia, Claro. de la responsabilidad y del esfuerzo, que uno sabe cuando es opositor y tiene que estar empollando día tras día para Sí. sacarse una oposición, y tal como lo hizo él en menos de 2 años registrado de la propiedad, pues creo que él sería el más receloso, pero por el sentido, ya te digo, de Sí, la sí. justicia, ¿no? De decir, ostras, esto me lo estoy currando yo, Ya, pues claro, bien, claro. claro. Es que tiene sentido, ¿eh? Porque yo creo que también lo debe pasar mal la gente que no.
¿no? Que tiene esa sensación de decir, jolín, me lo he currado, yo no lo voy a dejar. Yo creo que también lo pasará fatal. Si se lo Hombre, claro, piden, no es lo mismo sacar un temario del Rincón del Vago ahí y que está. te lo pida un compañero y tú se lo pases o que lo hayas trabajado y tal, a que te lo hayas currado tú de puño y letra, que te hayas pasado noches sin dormir y que luego Efectivamente. llegue el espabilado de la clase, te pida los apuntes y resulta que saque la misma nota que tú porque tiene los mismos apuntes. Pues hombre, hay Totalmente. que respetar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y he de decir que sí, que no me esperaba que dijeras a Rajoy, pero tiene, la verdad es que sí, yo también lo creo, fíjate. Jugando con estereotipos total, pero sí, sí. Vale, venga, y las dos últimas. ¿Quién crees que podría ser la típica persona que siempre se sienta en la última fila para charlar? A ver, bueno, para charlar o para lo que sea, pero que siempre busca la última fila ahí para darle al parloteo y que no le pillen. Pues yo creo que ese es típico perfil de Almeida, del Sí, alcalde de Madrid, y seguramente si me vea me dirá, pero tú, ¿qué dices? puede Pero ser. Almeida lo veo también otro abogado del Estado, en fin, con una oposición, pero es el típico, la típica persona rápida, Sí. inteligente, divertida, que yo lo veo de los típicos que se pone al final de la clase para estar allí charrando, y luego el tío es un genio y sacaría las mejores notas y el tío un número uno de su promoción, en fin, pero de esta gente inteligente, rápida, que incluso Sí. en clase, ya te digo, yo pues, si me pierdo, me he perdido y ya pues tengo un jaleo para poner y buscar todos los resúmenes y los esquemas que me he perdido, y hay gente que, bueno, que aunque no haya atendido, se haya perdido en clase, es hacía excelente para luego coger Sí. y sacarlo todo adelante. Sí, sí, además esta gente que no lo necesita, o sea, que se pone al final, ¿no? En la última fila a charrar porque no necesita, o sea, que si lo que tú dices, ¿no? Que si se pierde alguna parte que no pasa nada porque luego va a sacar también notazas. Tiene pinta, tiene pinta. Es que Almeida tiene mucha pinta de bromista, la verdad. Tiene pinta de Bueno, ser muy cachondo. tío es, bueno, un tío con todo el respeto, ¿no? Pero bueno, es alcalde de Madrid, pero es un tío genial y es un tío súper divertido y creo que además por ejemplo, El Hormiguero lo demostró, ¿no? Cómo puedes romper ese estereotipo de alcalde, ¿no? De persona intocable, de una persona que es el alcalde de Madrid, ¿no? Y lo ves como una persona intocable a la que está alejada de la realidad y hemos visto lo que hemos conocido de él y especialmente también durante la pandemia es que es una persona cercana, que es una persona humilde, que es una persona que tiene un rollo increíble, que habla con todo el mundo, que tiene una empatía brutal, que si tiene que ponerse a descargar cajas lo hace, que si tiene que sacar la nieve a palazos cuando hay una tormenta como la de Filomena lo hace. O sea que es un tío, la verdad, que vamos, es un alcalde de primera. Bueno, y ya el último. Este es muy fácil. O sea, este además socialmente yo creo que es ¿no? Si eras esto en el cole, eras guay. ¿Quién crees que sería el más popular? Pero más popular en el sentido de pues eso, el que más, ¿no? El que más amigos tenía, que siempre estaba, ¿no? Que tenía muchos grupos de amigos, tal. ¿Quién crees que podría ser ese perfil? Pues mira, yo creo que ahora ese perfil eh, te iba a decir, vamos, el que posiblemente vaya a ser el presidente regional de mi partido, o por lo menos el que presentó más avales dentro de su congreso, Carlos Mazón. Ujú. Fíjate si era popular que el tío ya con nuestra edad presentó una canción que iba a ir a Eurovisión. Y eso es algo que ¡Ostras! se está conociendo a partir de ahora. Y el tío, si le ponían a cantar, cantaba, si le ponían además fue director general de Juventud en gobiernos anteriores, ¿no? Y la verdad que es un tío que además ahora mismo en este congreso está sabiendo integrar a todo el mundo, contar con todo el mundo, contar con todas las sensibilidades, sabiendo que lo más importante también dentro de un partido político es no que cada uno tenga sus sensibilidades, sino que todos tenemos que remar en una misma dirección, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el popular yo podría decir que es él. Cuadra, ¿no? Cuadra. Además también el más popular y el más popular también, Popular, todo claro. correcto. Qué bien. Oye, no sabía lo de Eurovisión, ¿eh? Qué fuerte. Me acabas de dejar. No tenía Y ni idea. solo tú se llama la canción. Y solo tú. ¡Wow! Oye, eso es guay. ¿Ves? Eso acerca a la gente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que sí, que estás aprobado en el test este que te hemos hecho de Generación Z. Yo creo que sí. Sobre todo en las palabras, me has sorprendido Muy bien. gratamente, la verdad. 2 de 3, muy bien. Muy bien. Y el BAE no pasa nada. Lo retomaremos, veremos a ver. O sea, pero muy bien, muy bien. Y Paso ahora, de curso. sí, sí.
Ahora, esta última parte sí que queríamos pues, hablar un poco más de política, ¿no? Contigo. Entonces, pues también para un poco que nos cuentes no solo pues lo que piensas o lo que cómo ves tú la situación de la juventud ahora mismo, sino también un poco bajo la perspectiva de que has estado en política desde muy joven y has estado activamente, ¿no? Con un rol activo de mejorar la realidad y de analizarla y hacer también, me consta que has hecho muchas cosas en pro de las personas jóvenes y un poco también en ese sentido, ¿no? Y un poco en esa línea, que además lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Ha habido una cosa que, bueno, nosotras y nosotros sabes que desde el Consejo siempre lo sacamos, que es el tema del adultcentrismo, ¿no? Que la gente joven hemos estado viviendo durante, bueno, siempre no, pero durante estos meses que se ha visto acentuado. Si queda alguien de los que nos está viendo que no sepa lo que es adultcentrismo, porque nosotros la verdad es que intervención que hacemos lo sacamos, el adultcentrismo al final es esta como este pensamiento de la sociedad que inconscientemente discrimina a las personas jóvenes, ¿no? Que generaliza sobre ellas, genera un estigma hacia las personas jóvenes. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos meses sobre todo es lo que hablábamos antes, ¿no? La gente joven que irresponsable, que solo hace que irse de botellón y está provocando todos los rebrotes. Cuando luego bajas a la realidad, ¿no? Y los datos no son así y un poco pues eso, ¿no? Que eso al final obviamente es algo que crea un estigma respecto a ese colectivo, pero es que además también invisibiliza todas las demás problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, respecto a eso, tú que además empezaste muy joven y has estado en un partido y militando desde muy joven, ¿alguna vez has sentido esa discriminación por ser joven? Es decir, o en el partido o en otros espacios. ¿Has sentido que no se escuche tanto tu voz por ser joven? Yo, la verdad que dentro de mi partido he tenido suerte porque, bueno, fui elegido presidente de Nuevas Generaciones. El partido, la verdad que siempre ha contado conmigo. Tanto es así que aún sigo en Nuevas Generaciones y ahora mismo en mi propio partido en la ciudad de Valencia, María José Catalá me ha hecho secretario general del partido, es decir, el número 2 de los mayores, o sea que no es ninguna tontería y por tanto eso creo que denota que cuentan con la gente joven, pero ya no por ser una mera cuota, sino por valorar la capacidad, el mérito, el esfuerzo, el talento que puede aportar también la gente joven a un proyecto político, ¿no? Y esa visión de la gente joven es muy importante y especialmente también dentro de la política en la que los tiempos están cambiando, en el que la comunicación además también está cambiando y que la gente joven tenemos muchísimo que aportar. Somos gente que hemos nacido en esta generación digital, no somos de la generación analógica como lo fueron nuestros padres y tenemos muchísimas cosas que aportar en la política, pero desde luego también en la vida profesional y laboral, como muchísimas empresas familiares que ahora mismo pues están quedando desfasadas y que podrían incluir pues las nuevas tecnologías, herramientas digitales para poder reflotar, digamos, una empresa o darle mayor viabilidad a su empresa a través de las nuevas tecnologías, cómo ha cambiado enseguida todo y especialmente durante esta pandemia, cómo de repente el comercio digital se ha multiplicado, el marketing digital se ha multiplicado, las ventas, el cómo darse a conocer como producto se ha multiplicado, ¿no? Yo creo que aquí la gente joven pues tiene muchísimo que decir y muchísimo que aportar a toda la sociedad. Si me preguntas si he estado o me he sentido discriminado, desde luego en mi partido no, pero sí que he de decir, y esto pues, lo llevo desde hace mucho tiempo, yo, por ejemplo, sí que he sentido que muchas veces se ha utilizado como arma arrojadiza para atacarme políticamente por mi juventud. Y eso, pues bueno, no me gustaría que fuese así. Yo, de hecho, con otros líderes jóvenes políticos nunca me he metido por su edad. Y me alegro que gente joven llegue a cargos de responsabilidad política en sus partidos, en las instituciones o en las Cortes Valencianas o en los ayuntamientos. Nunca me he metido, pero yo, por ejemplo, por ser del Partido Popular, por ser de Nuevas Generaciones, sí que he visto campañas de juventudes socialistas y jóvenes de Compromís atacándome justamente por la edad, como si por ser de Nuevas Generaciones y joven no pudieses optar a cargos de responsabilidad política o institucional.
Bueno, eso lo llevo ahí, no lo tengo en cuenta, sé que es política, pero muchas veces también es una reflexión, ¿no? Porque los propios jóvenes a veces, o las propias estructuras de otros partidos políticos, somos los primeros que no respetamos eso, ¿no? Yo me alegro que un joven de Compromís, de Ciudadanos, del PSOE, llegue a cargos de responsabilidad política siendo joven. Creo que es bueno, creo que aporta una visión de la juventud que no tiene la gente mayor, por esto del tema del adultcentrismo, y que es necesario contar con la vez de la gente joven, que representamos a un sector importantísimo de la sociedad y un sector que además tiene su problemática específica, más allá de la que pueda tener el conjunto de la sociedad. Y eso tiene que estar representado también en las instituciones. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros siempre, ¿no?, reivindicamos también que no solamente el atender a las realidades jóvenes, sino también el dar espacios a la gente joven, porque al final muchas veces se habla de juventud, ahora que hoy en día afortunadamente se está hablando bastante de juventud, ¿no? Se habla de juventud sin la gente joven y te encuentras en una sala con mogollón de gente de 50 años hablando sobre qué necesita la gente joven y sin escuchar, ¿no?, a la gente joven. Y es muy difícil, porque al final hacer políticas sin tener en cuenta a esa parte de, ¿no?, que te puede dar ellos mismos su visión, pues es muy, muy complicado. Así que Claro, sí, incluso también. muchas veces que nos hemos sentado 1000 veces con, bueno, ya de cargo político, con el Consejo, pero desde el Consejo. O sea, a mí yo siempre que vamos a hablar de políticas de juventud, lo que me gusta es no dar ningún tipo de lección, sino al contrario, la elección la tienen que dar los jóvenes, porque son ellos los que conocen y somos nosotros los que conocemos la problemática en la que nos encontramos la gente de nuestra edad, la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso a un empleo, las dificultades que tenemos después de habernos entregado durísimo para sacarnos una carrera, para aprender idiomas, para hacer prácticas, becas, las dificultades que tenemos para incorporarnos dentro del mercado laboral. Entonces, a mí que venga, con todos los respetos, un señor con barba, corbata y tal, a hablar de los problemas que tiene la gente joven, pues me parece perfecto, pero somos la gente joven los que le tenemos que decir a los responsables políticos cuáles son nuestros problemas y cuáles creemos que son las fórmulas que podemos utilizar para atajar esa situación. Totalmente. Y un poco en ese sentido, tú crees, ya más o menos, yo creo que con lo que has dicho has contestado, pero si incluso se te ocurre un ejemplo concreto, ¿crees que de verdad existe esa discriminación en la sociedad hacia la gente joven, de manera incluso muchas veces sin querer, ¿no? O sea, ese adultcentrismo extendido en la sociedad, no solo ya en la esfera de la política, sino en general, ¿crees que existe? Bueno, la verdad es que tenemos siempre ese estigma, este estigma siempre está ahí. Es decir, no, tampoco creo que sea una causa general, pero hay determinados tics, ¿no?, dentro de la sociedad que siempre que se habla de la juventud, siempre se piensa en botellón, fiesta, discotecas, ocio, descanso y poco más, ¿no? Cuando yo la realidad joven que conozco, evidentemente, como cualquier otra persona, nos gusta disfrutar con nuestros amigos y tener un ocio, además saludable, creo que además es un derecho de la juventud, pero yo la realidad que conozco dentro de mi entorno y en primera persona es la de esforzarme todos los días para aprobar los exámenes, para tener la mejor formación posible, que eso me abra las puertas para tener mayores oportunidades laborales. Con lo cual, siempre se mira de manera a la juventud como un colectivo irresponsable, cuando yo lo veo efectivamente todo lo contrario. Es decir, nosotros somos jóvenes y tenemos que divertirnos, es nuestro derecho divertirnos, pero en el tiempo que dedicamos a la diversión y el ocio a lo que dedicamos a formarnos, pues es muchísimo mayor, ¿no? La preocupación, el esfuerzo que dedicamos, incluso los recursos que dedicamos, no solo nuestros, sino también de nuestros padres, pero muchas veces también nuestros, de gente que compatibiliza un puesto de trabajo para poder pagarse también su carrera, sus prácticas, porque quiere coger las riendas del destino de su propia vida por sí mismo, ¿no? Y que nadie le diga, tú no puedes llegar hasta allí, o tú no puedes optar a ser lo que sea, ¿no?, lo que uno quiera. Y uno coja y diga, yo quiero llegar allí, si tengo que opositar, por ejemplo, y tengo que buscar además un trabajo para poder ganarme algo de dinero, para poder subsistir y mantenerme y estar en una oposición, o un trabajo o unos estudios, lo hace, ¿no? Y esa es la realidad que yo conozco, la responsabilidad de la gente joven. Fíjate que también en esta pandemia
Se han visto, y es verdad, algunos casos pues de botellones que desde luego es detestable por parte de todos, no solo de gente joven, sino también de gente mayor, pero también hemos visto ejemplos quizá no sea lo que haya salido más en la tele, pero ejemplos de mucha gente joven que se ha puesto a disposición de las personas mayores para hacer la compra, comprar medicamentos, ayudarles a bajar la basura, ponerse a su disposición de gente que en ese momento era personal de riesgo, que tenía muchísimo más riesgo de salir a la calle que la gente joven, y la gente joven pues mostró esa solidaridad con ellos, ¿no? Poniéndose a su disposición. Creo que ese ejemplo es el que debemos trasladar de los valores que tiene la juventud, que es una juventud solidaria además y comprometida con el medio ambiente, comprometida con los cambios sociales que necesita esta sociedad, y que además lo que queremos es trabajar, vivir en paz y ayudar a que, pues en fin, a que nuestra sociedad pues prospere con nuestra ayuda, por supuesto. Totalmente, totalmente. De hecho, es que además el discurso ese, ¿no? De que hablábamos de los jóvenes el botellón, salir de fiesta y ya está, se cae en cuanto miras los datos, ¿no? Y claro, no es cierto, y al final, pues eso también juega en nuestra contra porque invisibiliza todas las demás realidades, ¿no? Toda la gente joven, como tú has dicho, que durante toda la pandemia ha estado colaborando, ha estado en sus entidades manteniéndolas a flote. Toda la gente, yo siempre lo digo también, vengo de una entidad de educación no formal, pero es que toda la gente que ha estado en las entidades de educación no formal, dándoles una alternativa de socialización a los niños y niñas, porque la única que tenían muchos de ellos era el cole, y el cole paró en muchos casos, y mucha gente joven, monitores y monitoras que han estado horas y horas rompiéndose la cabeza para ver cómo adaptaban las actividades a online para que los niños y niñas siguieran teniendo, ¿no? esa oportunidad pues de encontrarse con sus amigos o socializar. O sea, es que claro, toda esa Fíjate, realidad... Cristina, en ese punto que estás hablando ahora, nosotros como entidad dentro de Nuevas Generaciones pusimos en marcha una campaña, de Yo Voy por Ti, que era la de también ayudar a la gente mayor a poder hacer sus compras, pero una de la que estoy especialmente orgulloso de haberla puesto en marcha. Y es una, además, que tiene varios condicionantes. Una, el tema de la solidaridad, y otra, el tema del voluntariado intergeneracional. Es decir, en esta pandemia lo que ha hecho es pues que cada uno esté dividido, hemos estado confinados, hemos estado separados, no nos hemos podido dar abrazos, no hemos podido encontrarnos en las cafeterías, en las sedes, en los espacios de ocio, no hemos podido. Y claro, pues la gente joven hemos sabido adaptarnos perfectamente y rápidamente a la nueva realidad. Hemos tenido reuniones a través de Zoom, nos hemos visto con los amigos a través de Zoom, hemos hecho aplicaciones como Twitch, como Instagram, directos de Facebook. Estábamos interconectados y veíamos lo que estaba haciendo cada uno, incluso veíamos cómo tenía la casa por dentro nuestros amigos y los compañeros de trabajo y nuestros adversarios políticos también. Pero hemos sabido adaptarnos. Y lo que hicimos también nosotros en campaña fue justamente coger al colectivo de personas más mayores de nuestro partido, esos que cuando hacíamos Zooms y reuniones de distrito a nivel online ya no los veíamos, pero eran los históricos, los que siempre estaban en la sede. El día que estaba abierta la sede, esas personas siempre estaban allí. Y entonces cogimos y llamamos uno a uno a esas personas. Y les dijimos, queremos ayudaros, porque lo que queremos es romper esa barrera física que las restricciones nos impiden estar todos juntos en la sede. Y entonces les llamamos y uno a uno, poniendo a un voluntario con una persona mayor, les ayudamos y les enseñamos a conectarse a través de las nuevas tecnologías. Y a partir de ahí, hacer varias pruebas hasta que ahora cualquier Zoom de distrito ya los ves a todos conectados. O sea, que rompimos, digamos, esa barrera generacional, esa brecha digital que había dentro de la gente más mayor de nuestro partido. Qué buena iniciativa. No la conocía y es una muy, muy buena iniciativa. Además, eso, ¿no? Las alianzas entre, ¿no? Que las personas jóvenes estamos ahí para ayudar, ¿no? Y también, pues eso, a las otras generaciones. Muy guay, muy guay. Pues sí, ahora también, obviamente, hemos hablado de adultcentrismo y al final el adultcentrismo, pues como hemos dicho, ¿no? Invisibiliza muchas veces el resto de problemáticas que la gente joven continuamos viviendo. Y es como tú has dicho antes, ¿no? Al final tenemos muchas cosas que aportar y tenemos muchas ganas de aportarlas, pero muchas veces no podemos hacerlo, porque la realidad ahora mismo, que yo creo que todas y todos conocemos ya, es que
la gente joven, la mayoría de la gente joven, estamos en un momento en el cual prácticamente todas y todos no podemos avanzar en nuestro proyecto vital, ¿no? Pues ya sabemos los datos, pero bueno, alguno de ellos en el paro juvenil en el primer trimestre de 2021 era del 30%, la tasa de emancipación en la Comunidad Valenciana en el primer semestre de 2020 era de un 17,3%, solo el 17,3% de la gente joven en la Comunidad Valenciana podía emanciparse, y ya luego si nos vamos a acceso a la vivienda, más de lo mismo, la mayoría de nuestro salario se tiene que ir en pagar el alquiler, el tipo de trabajo, ¿no?, al que podemos optar son trabajos temporales, son trabajos con condiciones que no nos dan la estabilidad para iniciar nuestro proyecto de vida. Y también estamos viendo que, sobre todo, estos datos que se han visto agravados por la situación del COVID, en una de las cosas que más nos está afectando a la gente joven es en la salud mental, ¿no? Pues la mayoría de la gente joven ahora mismo tenemos una situación de incertidumbre y de frustración por no poder seguir con nuestro proyecto vital, que hace que se traducen datos en que, por ejemplo, durante el confinamiento el 50% de la gente joven en la Comunidad Valenciana sufrió estrés o ansiedad, y después del confinamiento el 25% sigue sufriéndolo, ¿no? Pues toda esta situación de que a toda la población nos ha afectado muchísimo, pero en concreto a la gente joven ha un poco empeorado la situación de la que veníamos. ¿Cómo valoras estos datos que tenemos ahora mismo de la situación joven en la Comunidad Valenciana y, bueno, también a nivel estatal? La verdad es que estamos en una situación bastante jodida, ¿no? Yo creo que lo has comentado, las cifras de paro juvenil son las más altas de toda Europa, la emancipación entre la gente joven es un absoluto drama. Y además, fíjate, también ahora agravado con el tema de la pandemia, quizás antes no lo valorábamos tanto, ¿no? Pero la gente que se ha podido emancipar seguramente no viva en una casa de 120 metros cuadrados, sino que seguramente donde viva es en un apartamento, si llega, de 50 o 60 metros cuadrados, donde ha pasado toda la cuarentena durante estos últimos años, ¿no? Los problemas que tienen de salud mental, por supuesto, gente que ha pasado ansiedad, pero si nos vamos hasta lo más esencial, ¿no? Por ejemplo, gente que ha tenido que atrasar su boda, atrasar celebraciones familiares, nacimientos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve un sobrino que fue nacido en pandemia. Es decir, y pudimos conocerlo, pero no lo pude prácticamente ver hasta después de mucho tiempo, ¿no? Y si lo veíamos pues siempre con mascarilla, imagínate lo raro que supone el que tu sobrino, una persona, digamos, que acaba de nacer, solo te conozca a través de una mascarilla y no sepa ni cómo eres en la realidad, ¿no? Por tanto, y eso pues también en la gente, digamos, en las personas más jóvenes, pues muchísimo más duro, ¿no? El que de repente se haya truncado sus vidas, que no pueda bajar al parque, que no pueda socializar con más niños, pues eso es un auténtico drama, y que pues desde luego vamos a tener que cambiar y vamos a tener que apostar mucho por el tema de la socialización, especialmente entre la gente más joven, entre la gente pues incluso que está en la guardería, que dejó de ir a la guardería, que por miedo había muchos padres y madres que tenían miedo de llevar a los hijos al cole, porque luego si se contagiaban podían poner en riesgo la salud de sus padres y de sus abuelos, en fin, auténticos dramas, ¿no? Y yo creo que ahí en ese sentido la gente joven pues tiene mucho que hacer, y luego sobre todo que desde las instituciones públicas hay que tener el foco muy puesto en la problemática de la gente joven, porque efectivamente la gente joven es la que menos ha sufrido o la que tenía menos riesgo en el ámbito del contagio. Los que han tenido más riesgo han sido nuestros abuelos y nuestros padres. La gente joven no tanto, pero la gente joven lo que va a sufrir va a ser las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Como tú decías, los trabajos a los que opta la gente joven suelen ser trabajos temporales, de escasa calidad, becas, contratos más precarios, ¿no? Y son los primeros que se han destruido en esta crisis, cuando cerraba la actividad, cuando cerraba un negocio. Especialmente también la gente joven trabaja mucho en el sector servicios, y ha sido el sector más perjudicado de esta crisis económica. La gente joven ha sido la primera que se ha ido al paro. Sí. Por tanto, desde las instituciones públicas, para que no
haya una generación perdida, ¿no? Como muchas veces se dice, va a tener que focalizar y ponerse al frente de un problema generacional, que es que tiene que ayudar a la gente joven, porque la gente joven es la que tiene que tirar del carro de este país, y no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Y tiene que estar muy presente. ¿Y piensas que ahora mismo, no en un futuro que esperemos que a lo mejor la cosa mejore, pero crees que ahora mismo la juventud es una prioridad para los poderes políticos o crees que aunque estemos hablando más de juventud seguimos siendo un poco los grandes olvidados? Yo creo que a día de hoy seguimos siendo los grandes olvidados, si te soy sincero. Hay otros problemas, al final parece que lo más urgente se deja atrás lo importante, ¿no? Y es verdad que la urgencia ahora mismo es la vacunación, sin duda, y además los protocolos tienen que ser así, es decir, de la gente más mayor, que es la que tiene más riesgo, a la gente más joven, que es la que tiene menos riesgo de contraer la enfermedad o de que los síntomas de esa enfermedad se desarrollen, ¿no? Y pueda tener algo grave. Lo primero es la vacunación, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Lo segundo también es la crisis económica derivada de la pandemia, pero junto a ello no se debe olvidar que los grandes castigados por esta crisis es la juventud, y hay que hacer políticas desde todas las administraciones públicas y de manera transversal dentro de todo un gobierno. Es decir, hay muchas áreas interrelacionadas que se podrían unir, que podrían trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de la gente joven. Totalmente. Y en esta línea, desde el Partido Popular, ¿cuáles son vuestras principales propuestas en materia de, sobre todo, pues eso, de emancipación, ¿no? Que hemos visto que es una de las grandes cifras catastróficas, en materia de ocupación, de acceso a la vivienda, de salud mental? Pues mira, yo creo que lo más importante ahora, efectivamente, es el tema del empleo. Al final el empleo es la emancipación. Uno cuando tiene un puesto de trabajo, pues puede tener unos ahorros para poder emanciparse, para poder formar una familia, para poder llevar a cabo el proyecto de vida que cada uno quiera, ¿no? Y en ese sentido, para mejorar la ocupación, para mejorar el empleo, necesariamente hay que poner mucha carne al asador en el tema de la formación y especialmente de la formación profesional y especialmente también de aquellas carreras donde vemos que ahora pueden ser un nicho y que puede haber un nicho de empleabilidad, como pueda ser las carreras tecnológicas, carreras científicas, carreras de matemáticas. Hay que abordar la revolución tecnológica y la revolución digital y como hemos hablado también al principio de la entrevista, la gente joven que es nativa de la era digital, que conoce muchos más idiomas de los que hablaban nuestros padres, tenemos muchísimo que aportar para revolucionar el sector productivo. Cuando a veces desde el gobierno, desde los sectores económicos, desde las consejerías de gobierno que llevan temas de empleo y de economía, el verdadero cambio de modelo productivo, ¿no? La verdadera revolución parte por incorporar a la gente joven dentro de los sectores productivos para revolucionar la agricultura, para revolucionar todos los sectores económicos, el turismo, el comercio, la hostelería, todo. La gente joven puede aportar muchísimo al comercio, a los negocios tradicionales. Muchos negocios que incluso ahora mismo no saben si podrán continuar o no podrán continuar y que se tienen que adaptar a la nueva era. Ahí la gente joven tiene muchísimo que aportar. Además dicen, según los estudios, que el 70% de los empleos de mañana, a día de hoy, no están creados. Ahí es donde tiene que ir la gente joven y, por tanto, la formación debemos de encauzarla, debemos de encaminarla hacia ir también hacia esos núcleos, a esos nichos de empleabilidad que vamos a tener dentro del futuro. Para el tema de la emancipación, además, hay que contar necesariamente con ayudas a la emancipación para que podamos optar a precios de alquiler asequible. A mí, por ejemplo, no me gusta eso de limitar el precio. Creo que no hay nada mejor que el mercado autorregularse. Hay que ampliar la oferta pública. Si amplías la oferta pública, aumentas la oferta y se, digamos, establece la propia demanda, hace que los precios caigan. Pero hay que bajar también los impuestos. Es decir, para que la gente joven pueda adquirir una vivienda, es una barbaridad que tú tengas que pagar un 10% del ITP para poder comprarte una casa. Un 10%. Es que estamos hablando de que si te cuesta una casa
200.000 euros o 100.000 euros quien la pueda pagar, es que tiene que pagar un 10% solo en impuestos al Estado. Por tanto, es imposible que la gente joven pueda pensar a día de hoy, con un trabajo que no sea estable, el poder adquirir una vivienda, ¿no? Y eso, la verdad, que es un drama. Lo mismo, por ejemplo, con sucesiones. No tiene ningún sentido que una persona joven no pueda heredar la casa en la que vivieron sus abuelos, que tanto esfuerzo le costó conseguir, que tantos impuestos pagó para poder tenerla, y que ahora haya mucha gente joven que tenga que renunciar a su herencia simplemente porque no pueda pagar pues el impuesto de sucesiones, porque le sea más caro pagar los impuestos que renunciar a ello, ¿no? Y eso también creo que es injusto. Pero, en fin, yo creo que hay que apostar mucho por el tema del empleo, porque al final el empleo es lo que nos va a poder garantizar las oportunidades de vida. Totalmente, totalmente. De hecho, desde el Consejo nosotras hacemos mucha hincapié en eso, ¿no? En el empleo y la vivienda como la base para por lo menos sacar a la gente joven de esta situación que estamos viviendo de, pues eso, de un poco indefensión, de no saber qué hacer con nuestra vida y no poder avanzar, ¿no? Muy importante. Y ya por último, para acabar, pues como hemos dicho todo el rato, ¿no? Este programa de Twitch siempre lo enfocamos un poco a acercar la política a la gente joven, porque también se tiene la gran creencia, ¿no? De que la gente joven no está interesada en política, pero claro, los datos no nos dicen eso. De hecho, lo que nos dicen es que el 40% de la gente joven está interesada en la política y además en temas concretos, ¿no? Medio ambiente está muy presente, igualdad de género está muy presente. Entonces, para un poco romper con ese estereotipo, ¿tú qué crees que se podría hacer para acercar la política a la gente joven, a ese 60% de la gente joven que a lo mejor todavía no admite, no que no esté interesado, porque eso ya a lo mejor si hurgamos un poco sí que están, pero cómo se les podría acercar ese interés por la política a la gente joven que todavía no le ha picado la curiosidad? Pues lo que yo creo que tiene que hacer la política es adaptarse también a la gente joven, es decir, ser alguien normal. Que no parezca que un político pues sea también muchas veces esos estereotipos que se tiene de la política, ¿no? Una persona pues con traje, seria, alejada de los problemas reales de la gente. Yo creo que la política tiene que acercarse más y parecerse más a la sociedad a la que representa, ¿no? Y hacer esos gestos, el ser gente normal, por ejemplo, la gente joven. Oye, hablar con total normalidad. Yo creo que en política uno de los valores fundamentales es la palabra. Si uno no tiene la palabra, no tiene la legitimidad de lo que dice y luego lo cumple, lo que se produce es una quiebra de la representatividad, ¿no? Y al final nos ponen a todos en el mismo saco y, claro, ¿y quién va a creer en la política? Si siempre los políticos, ¿qué te van a decir, no? Todos dicen lo mismo, todos dicen yo haré, yo haré, yo haré, pero cuando le llega la hora de hacerlo, la palabra dada, ¿no? Yo creo que al final la política se basa en una relación de confianza entre el elector, entre nuestros representantes y los representados, que cuando se presentan a unas elecciones y lanzan un programa electoral, pues sea ese compromiso, ese contrato que firman con la sociedad para llevarlo a cabo si ganan las elecciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que necesita la política es que la palabra sea respetada, que cuando uno se compromete con la sociedad cumpla y que además empecemos también un poco a respetarnos entre nosotros mismos. Y eso ya lo digo entre los partidos, entre los propios partidos políticos. Alejar la crispación, alejar el y tú más, el estar constantemente con la riña y con la bronca. Y lo que tenemos que hacer en situaciones además tan adversas como estas, en una crisis social, económica, sanitaria, institucional, pues lo que menos necesita la sociedad es pues, que los partidos alienten esto, ¿no? Entonces yo creo que se puede ser crítico. Creo que además en política la lealtad tiene que ser con los ciudadanos y por tanto hay que decir las cosas bien altas de manera contundente y de manera clara, las cosas que no se están haciendo bien para que se corrijan y para que se hagan bien. Yo creo que la lealtad muchas veces cuando se dice en política no es decir Siguana o el pacto por el pacto sin contar cuál es la finalidad. Entonces yo creo que eso es importantísimo, es decir, la palabra y luego el respetarnos, ¿no? Elevar el nivel de la política para que la gente se sienta identificada. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo del ambiente de crispación me parece muy adecuado porque además, por ejemplo, nosotras desde el Consejo nos enorgullecemos mucho de ser un espacio donde gente joven de diferentes sitios, de diferentes ideologías y estamos
juntas en un espacio para debatir, para dialogar y para luchar por los derechos de la juventud, que es, ¿no? Que se puede, o sea, se puede dialogar, se puede conversar y se puede ir a una cuando son temáticas así. Así que muchas gracias, Juan Carlos. De hecho, ya vamos a acabar. Lo último, antes de despedirte, es una cosa que hacemos siempre al acabar el programa y es que, bueno, no sé si lo has visto, pero hace ya unos meses en Twitter se puso de moda poner unos tweets que ponía la gente joven de hoy en día solo quiere y ponían diferentes cosas. Entonces, cosas que la gente joven de hoy en día queríamos. Entonces, para despedir el Twitch y de verdad dándote las gracias por habernos acompañado y por haberte dejado liar con todas nuestras preguntas, nos gustaría que acabaras esa frase. Entonces, yo te la voy a decir y luego la acabas tú con lo que tú consideres que la gente joven de hoy en día quiere. Eso es muy fácil. Pensaba que decías que íbamos a hacer un aquí en directo. Entonces, cualquier cosa que no se... Eso es facilísimo. Vale, pues entonces yo Adelante. la digo y tú acabas la frase, ¿vale? Y con eso nos despedimos ya, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Pues, Juan Carlos Caballero, la gente joven de hoy en día solo quiere... Libertad, igualdad de oportunidades para conquistar su futuro. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos muy pronto y gracias a todas y a todos los que nos habéis estado acompañando también en este programa. Nos vemos también muy pronto en otro Irresponsables y un saludo muy fuerte para todos. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Juan Carlos.